El santo del día, Santa Juana Francisca de Chantal. Nació en Dijon, Francia, en 1572. Era hija del presidente del parlamento de esa región, el señor Fremiot, hombre muy distinguido y apreciado. Su santa madre murió cuando la niña tenía apenas 18 meses y toda la educación de la futura santa en sus primeros años corrió por cuenta de su padre, el cual supo encaminarla hacia la consecución de una gran personalidad. Cuando la niña tenía aproximadamente unos 8 años, llegó a su casa un protestante, el cual decía que no era posible que Dios convirtiera una hostia en el cuerpo de Cristo. La jovencita le preguntó: ¿sabe usted el credo? Claro que sí, respondió el otro. Pues dígalo. Y el protestante empezó a decir: creo en Dios Padre Todopoderoso. En ese momento Juana lo interrumpió exclamando: uy, no diga usted eso de que Dios es todopoderoso, porque si Dios no puede hacer que una hostia se convierta en el cuerpo de Jesús, ya Dios no es todopoderoso. El otro no fue capaz de responderle. En 1592, al cumplir Juana sus 20 años, se casó con el barón de Chantal, un aguerrido militar que poseía un castillo cerca de la familia de la joven. En adelante ella se llamará la señora Fremiot de Chantal. Su matrimonio transcurrió felizmente por 9 años y tuvieron un hijo y 3 hijas. Pero en 1601 el esposo salió de cacería y a uno de sus compañeros se le disparó el arma y lo hirió mortalmente. Ya moribundo, el señor Chantal hizo jurar a Juana que no tomaría ninguna venganza contra el que lo había herido. Ella quedaba viuda de solo 29 años y con 4 hijos pequeños. Fue después madrina de los hijos del que había matado a su marido. Y para demostrar que sí perdonaba totalmente, ayudó siempre a esa familia. Por 2 años le pidió a nuestro Señor la gracia de encontrar un director espiritual que le encaminara hacia la santidad. Una vez en sueños, vio a un sacerdote alto y venerable y oyó una voz que le decía: ese es. Ella no lo había visto nunca antes y en el año 1604 San Francisco de Sales fue a la ciudad de Dijon para predicar la Cuaresma. Juan asistió a sus sermones y tan pronto lo vio por primera vez, se dio cuenta de que este era el sacerdote que le había sido indicado en el sueño. Por su parte, San Francisco fijó su atención en una señora de riguroso luto que le atendía muy esmeradamente su sermón, y al terminar la predicación le preguntó al señor arzobispo quién era la tal señora. Es mi hermana, le dijo el prelado, y mañana se la presento. Al día siguiente llevó a su hermana Juana a visitar a Monseñor de Sales. Desde el primer día en que se encontraron, San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal se dieron cuenta de que estaban destinados a ayudarse fuertemente en lo espiritual el uno al otro. La vida de Juana se dedicó a educar a sus hijos y a administrar muy bien los bienes que le había dejado su marido y a repartir cuantiosas limosnas a los pobres. Su inmenso deseo era el de hacerse religiosa, pero San Francisco se oponía a ello, porque primero tenía que educar bien. Finalmente, cuando estos ya estuvieron bien formados y preparados para triunfar en la vida, el santo aceptó que se fuera de religiosa, pero entonces su padre y sus hijos se opusieron totalmente. Todos sus parientes se alegrarán después y se felicitarán por tener de familiar a una religiosa de tanto prestigio y de tan grande santidad. En 1622 murió San Francisco de Sales, dejándola sola al frente de una numerosa comunidad. Y luego llegó la peste que acabó con buena parte de las religiosas. Además de todo esto, la alta sociedad no dejaba de criticarla y burlarse de ella por haber entrado de religiosa. Cuando San Francisco de Sales murió, se encargó de la dirección espiritual de Juana y de sus religiosas, San Vicente de Paul, y este santo dejó de ella el siguiente retrato espiritual. Era una mujer de gran fe y sin embargo tuvo tentaciones contra la fe toda su vida. Aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad del espíritu, pero en su interior sufría terribles pruebas, tentaciones abominables y una sequedad espiritual que la hacía sufrir mucho. La vista de su propia alma la atormentaba, pero en medio de tan grandes sufrimientos jamás perdió la serenidad y el buen genio, y todo lo hacía por amor a Dios y por la salvación de las almas. Por eso la considero como una de las almas más santas que haya habido sobre la tierra. Magnífico elogio hecho por un gran santo acerca de una santa admirable.
Santa Juana Francisca de Chantal, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios.